independencia absoluta de la corona española y de su rey Fernando VII. Ahora no reconocemos otro gobierno que el nuestro, libre, independiente, soberano, nombrado por el pueblo. ¡Fuego! Palabras del que murió en la cruz.
Policía Nacional, por una Colombia segura y en paz. Solo a la recién medida de su pecho la patria del mañana se puede edificar. Soldados de Colombia, la luz de vuestras armas es un reflejo heroico del sol de Boyacá, que al proyectarse en medio de espadas y banderas, las sendas de la patria por siempre alumbrará. Se puede edificar. Si en cada cero brilla el tiemble de otros siglos, si son nuestros fusiles herencia de otra edad, la empresa es hoy la misma, recargue con nuestra sangre las cruces de los próceres y el árbol de la paz. Gloria, gloria al soldado, y que su fama corra por el solar nativo, en crónica y cantar, y que solo a la recia medida de su pecho la patria del mañana se puede edificar. Bueno, vamos a dar inicio a la ponencia del día, primera ponencia del día de hoy. Doctora Melissa, la voy a poner como anfitriona para que pueda ir montando su charla. Muchas gracias. Listo, doctora Melissa. Es todo suyo mientras yo la presento. La charla del día de hoy tiene por título Prevención de pérdidas, enfoque histórico desde una perspectiva jurídica. Nuestra ponente es la doctora Melissa Franco, directora de la Unidad de Negocios de Plus Loss Prevention de la compañía Savi. La doctora Melissa es abogada de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, tiene especialización en Ciencias Penales y Derecho Minero Energético de la Universidad Externado de Colombia. Con más de 9 años de experiencia como representante de víctimas, creando estrategias para la prevención de pérdidas de diferentes industrias. Asesora en materia de seguridad ciudadana a las alcaldías de primer nivel, trabajo mancomunadamente con autoridades para el análisis del delito del hurto al comercio. Doctora Melissa, para mí es un honor tenerla con nosotros. Muchos años también de conocernos en su experiencia laboral y personal. Dios la bendiga, como lo hacemos todos los días. Quiero iniciar dándole gracias a Dios por darnos este espacio y podernos tener aquí reunidos. A usted y a su empresa, Dios la bendiga y muchas gracias por apoyarnos. El escenario. Buenas tardes, Carlos. Muchísimas gracias por esa presentación. Quiero agradecerle personalmente por esta iniciativa tan importante al Grupo de Seguridad Selecta y a todos los participantes de este seminario, así como a los ponentes que han hecho excelentes ponencias durante esta semana. ¿Damos inicio? ¿Me escuchan perfectamente? Sí, y doctora Melissa, y quiero presentar al mayor Walteros, que es la persona que nos va a acompañar en el soporte de las preguntas, por si hay preguntas el día de hoy. Mi mayor.
Muy buenas tardes, doctor Carlos. Sí, vamos a estar aquí en comunicación con todos los participantes. Tenemos al momento ya full la plataforma en estos momentos y estaré atento a resolver las inquietudes que vayan haciendo los ciudadanos que están en estos momentos conectados. Muchas gracias, doctor Carlos, y a la doctora Melissa Franco. Éxitos para esta nueva ponencia que nos va a enriquecer a todos. Muchas gracias, Carlos. Bueno, muchísimas gracias. La idea es contarles el porqué del título, Prevención de Pérdidas, enfoque holístico desde una perspectiva jurídica, pero para lo anterior los asistentes deben conocer pues qué es Plus y de dónde viene Plus, y es un video muy cortico de 50 segundos para que lo vean. Plus es la unidad de prevención de pérdidas de la compañía Savi, que tiene más de 15 años de experiencia, y vemos la prevención de pérdida en toda la cadena logística, es decir, desde origen, ruta y la última milla de destino. Y es por eso que el enfoque de esta ponencia es un enfoque holístico. ¿Qué significa holístico? Es un sistema que se analiza como un todo frente a sus propiedades. La idea es analizar la prevención de pérdidas desde la parte jurídica como un todo. ¿Y qué es lo que normalmente pasa cuando hablamos de prevención de pérdidas desde la parte jurídica? Es que siempre hablamos desde el proceso de judicialización y el proceso de denuncia, que es muy importante en un programa de prevención de pérdidas, pero claramente es la parte reactiva y no la parte preventiva. Por eso, frente a esta ponencia y frente a que el mundo cambió y la realidad actual del país y la fragilidad de la economía colombiana en tiempos de coronavirus, donde muchas de nuestras operaciones están paradas, donde muchas compañías pues quedaron exentas, quedaron con el tema del decreto que no pueden operar, pues es de pronto el momento ideal para hacer un análisis de pronto de la operación, reducir costos, porque lo que todos queremos puntualmente es que el negocio continúe, y es mirar cómo yo prevengo muchas situaciones para que efectivamente no me genere un costo a la compañía. Por eso puntualmente hay 3 enfoques, y quiero aclarar que cada uno de estos enfoques desde la parte preventiva daría para una ponencia totalmente independiente, pero por eso voy a tocar algunos temas y seguramente habrá mucho más por decir, pero pues la idea es tocar varios puntos. Desde la parte preventiva, la primera es costos de desvinculación de trabajadores con pago de indemnizaciones. La segunda es todo lo que tiene que ver con el fortalecimiento de la ética empresarial y los programas de anticorrupción, de compliance. La tercera es las pérdidas asociadas al no pago de pólizas en los momentos de siniestros, para ya sí finalmente pues dar un enfoque del proceso de judicialización desde nuestra perspectiva. Por eso empezamos con todo el análisis de los costos de desvinculación de trabajadores con justa causa, y tomo solamente como ejemplo el sector comercio frente al Censo Nacional de Mermas, donde nos dice que efectivamente el 46% corresponde a hurtos cometidos por empleados y 54% cometidos por hurto externo frente a la merma. Que nos damos cuenta también que estos grandes siniestros como atracos, piratería terrestre, muchas veces los empleados también hacen parte de estos eventos, dando información vital para que se cumpla como tal estos hurtos. La primera pregunta que les hago es: ¿cuánto invierte su compañía en trabajar para disminuir el hurto interno? Dado que muchas de las inversiones siempre se dan hacia el hurto externo. Es decir, procesos de judicialización, vigilancia, vamos a apinar la mercancía en temas de comercio. Asimismo, pues Carlos nos ha hablado mucho del tema de confiabilidad, es cuáles son las medidas implementadas para garantizar la confiabilidad de la planta laboral. ¿Listo? Para empezar a hablar del tema de los empleados, quisiera tocar el tema del reglamento interno de trabajo.
El reglamento de trabajo es, así como nuestro ordenamiento penal es nuestro marco jurídico, el reglamento de trabajo también es nuestro marco jurídico en materia laboral, y es que definitivamente vemos muy malas prácticas frente a todos esos reglamentos de trabajo, y ahí le quiero preguntar a Carlos. Carlos, para ti, ¿qué considerarías de pronto que debe ser una causa grave para un vigilante en sus funciones de trabajo? Hola, pues lo que pasa es que a nivel de seguridad privada, cada puesto de trabajo tiene unas consignas particulares de su puesto, y esas consignas hacen que se tengan un dispositivo y el reglamento ajustado a cada una de las consignas. Pues faltas graves es el abandono del puesto, falta grave es el mal manejo o utilización de los elementos como las armas, como los implementos de comunicación. Falta grave es el abuso de confianza en los puestos de trabajo. Bueno, son muchas que se pueden tipificar dentro de las faltas graves. Muchos van a decir dormir. Sí, dormir pues puede constituirse en una falta grave. De hecho, pues es algo que ha generado mucha polémica porque sí, pero es que son seres humanos, pero, en fin, sí, pero su trabajo es el velar por el puesto y no dormir. Entonces eso se constituye una de las faltas graves. Bueno, lo decía porque aquí hay una persona presente que es nuestro asesor laboral, el doctor Alfonso Borges. Me ponía el ejemplo de, doctora, muchos reglamentos de empresas de vigilancia, vemos faltas como que el vigilante efectivamente dentro de su trabajo que abra una obra literaria o tenga propiedad intelectual, la comparta. Y eso es a lo que puntualmente me quiero referir, es que la mayoría de los reglamentos internos de trabajo, ustedes me van a decir, son bajados de Google, copiados y pegados, faltas supremamente genéricas que no aplican de pronto a la operación, y estamos hablando de una empresa de vigilancia, pero hagan de cuenta que esto aplica para logística, para transporte. ¿Qué pasa acá? Que definitivamente cuando vamos a aplicar el reglamento interno, pues no lo podemos hacer porque no tenemos directamente cómo aplicar ciertas faltas que no aparecen. Empleadores frustrados que nos dicen, señores, yo sé que el empleado me hurtó, ¿cómo así que tengo que pagarle una indemnización con justa causa? Y también hay una sensación de impunidad frente a las demás trabajadores porque nos dicen, efectivamente, aquí lo máximo que le puede pasar es que lo saquen. Así que no se preocupe, que no lo van a denunciar, y es parte de lo que queremos hablar el día de hoy. Asimismo, con los contratos laborales hemos visto contratos Minerva en muchas compañías que ni siquiera tienen las funciones. Si no tenemos contratos con funciones, por lo menos manuales de funciones definidas que vayan firmadas anexos a los contratos de trabajo. Y hay un tema muy importante, y es que definitivamente se maneja mucha información confidencial en esos cargos de manejo y confianza, donde muchas veces ni siquiera hay acuerdos de confidencialidad, y eso es una de las vulneraciones al tema laboral más importantes en la compañía. Entonces, la idea es que todos estos temas se tienen que revisar previamente y no cuando tengamos la situación. Y hemos visto otra mala práctica en el mercado con el tema de las versiones libres, y es un tema que quiero dejar supremamente claro hoy, qué es una versión libre y qué es un descargo laboral. Y las versiones libres se utilizan en materia penal para una investigación de carácter penal. Hay que tener y recordar que hay una garantía constitucional en el artículo 33 de no autoincriminación, y quiero hacerles las diferencias de cómo se deben utilizar una frente a la otra. Entonces, una versión libre es principalmente para apoyar una investigación penal. Antes de iniciarla, yo debo ponerle de presente como tal el derecho constitucional de no autoincriminación. Nunca debo mezclarlo con la parte laboral, es decir, señor, estoy aquí porque es que usted faltó al reglamento interno de trabajo y su contrato decía, no, estamos aquí frente a una investigación de carácter penal porque hay un hurto. Asimismo, esto nos sirve para que la persona libremente cuente las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Y esta aceptación, porque muchas veces escriba que usted hurtó a la empresa y los empleados escriben, los empleadores creen que puede servir como prueba en materia penal, pero si le llevamos esto a un fiscal, el fiscal inmediatamente, el trabajador puede decir, hubo algún tipo de coacción y no tengo ninguna manera para hacerla valer dentro del proceso penal. Y muchas veces utilizamos las versiones libres para evitar que efectivamente pasemos a la parte laboral y de pronto en una versión libre el empleado espontáneamente como tal me renuncie.
¿Qué es un descargo laboral? Pues acontece en el ámbito del derecho laboral frente a las faltas del reglamento de trabajo, políticas o manuales. Debe haber un debido proceso de que se le debe citar, trasladar, correr las pruebas y la aceptación de las personas en materia de descargo. Sin un descargo, un trabajador me dice sí hurté a la compañía, inmediatamente eso sí es prueba en el proceso penal. Asimismo, si se hace un debido seguimiento a ese trabajador que cumple, que siempre tiene malas prácticas, pues definitivamente eso también nos va a generar un ahorro en materia de indemnización de despidos sin justa causa. ¿Qué elementos debemos aportar a las denuncias de los empleados? Acá hay otro tema súper importante, es el tema de habeas data, es que cuando vamos a mirar el arraigo del trabajador, dónde vive, cuál es su teléfono, tenemos información supremamente antigua, porque normalmente nunca se actualiza esta información dentro de las compañías, pero podemos aceptar la hoja de vida, efectivamente todo el proceso de descargo, donde la persona me acepta dentro del proceso de descargo, y tenemos un tema muy importante y es no conciliar con los trabajadores recibiendo pagos del hurtado si queremos denunciarlo. ¿Qué es lo que nos pasa actualmente? Es que nos llaman a los abogados penalistas cuando concilian con el trabajador, se hurtó 1 millón de pesos, pero efectivamente el trabajador pagó 500.000 con su indemnización, les firma unas letras de cambio y posteriormente no paga. Entonces, en ese momento acude el abogado penalista, nosotros vamos ante la fiscalía y la fiscalía nos dice, señores, esto ya no aplica para el derecho penal, ahora cóbrelo por la vía civil, tiene un título de valor, por eso usted concilió extraprocesalmente con el trabajador. Entonces, recomendaciones, denunciar a los empleados que se vean inmersos en situaciones delictivas, definitivamente no conciliar fuera de los procesos penales. La idea es que si es un delito querellable dentro del proceso penal, usted puede en la conciliación ahí sí recibir algún tipo de pago, tasar perjuicios, que esto, si usted tasa perjuicios dentro del proceso penal, va a tener el empleador algún tipo de beneficios, pero usted va a poder retornar el dinero, no solamente que le hurtaron o la parte económica, sino también algún tipo de tasación de perjuicios por honorarios jurídicos, denunciar y buscar siempre una sanción penal más que la sanción laboral. Ahora, frente al proceso de descargos laborales, los abogados penalistas también somos útiles porque muchas veces apoyamos a recursos humanos para explicarle cómo deben hacer estas preguntas que nos sirvan para el proceso penal y que conduzcan al empleado a aceptar directamente el delito si lo cometió o la falta, y así hemos apoyado a muchos de nuestros clientes donde actualmente pues hemos logrado una reducción bastante importante en costos. Mayor Gualteros, ¿me ayudas leyendo esto acá? ¿Qué dice ahí? Perfecto, dice, se ha calculado los costos de pago de indemnización por despido sin justa causa en su compañía, o aún habiendo justas causas por malos procedimientos y delitos. Se ha visto abocado a tutelas o demandas por los malos procedimientos en los despidos de empleados. Ha calculado los gastos de honorarios en abogados litigantes laboralistas para la defensa de la compañía. Ha medido el nivel de confiabilidad de la planta que elabora en su compañía. Ha medido las pérdidas económicas de todo lo anterior. La idea es que los invitamos a invertir en prevención laboral, porque definitivamente en cuántas demandas, cuántas tutelas, cuánto me gasto yo defendiendo a la compañía, precisamente porque no hicimos las cosas bien previamente y no llegamos a hacer programas de prevención en materia laboral. La idea es que esta época pues logremos de pronto revisar los reglamentos, revisar los contratos, revisar las políticas para que nos blindemos como compañía hacia un futuro. El tema del fortalecimiento de la ética empresarial, esto es un capítulo supremamente amplio. Voy a dedicarme mucho a hablar del delito de corrupción privada. ¿Y qué es la ética empresarial? Es el conjunto de principios reflejados en la cultura de una empresa cuyo objetivo es alcanzar una mayor armonía en la sociedad y permitir una mejor adaptación de los trabajadores a su entorno laboral. Lastimosamente, frente a la realidad colombiana, Colombia se ve perturbada por el fenómeno de la corrupción. Ustedes pueden ver en estas diapositivas diferentes casos de corrupción pública que han sido escándalos en este país.
si Colombia pudiera exportar su corrupción seríamos millonarios. Y la crisis del coronavirus y lo que está pasando actualmente pues no se escapa directamente a esa realidad. La idea es que hemos tenido noticias donde se han incrementado valores en los mercados, donde un alcalde se gastó un mundo de dinero sacando folletos para enseñarle a sus habitantes cómo lavarse las manos, cuando en las noticias, en todos lados han hecho campañas gratuitas de todo lo anterior. Y definitivamente lo que se dio cuenta el legislador es que el tema de corrupción no solamente acontece en el ámbito público, sino también en el ámbito privado, en el tráfico económico del sector privado. Y yo les pregunto, ¿cuánto pierde una compañía en sobrecostos precisamente por temas de corrupción? Entonces el legislador con la ley 1474 de 2011, que modifica el Código Penal, introdujo varios delitos, entre esos el delito de corrupción privada, buscando que no se tenga ningún tipo de tolerancia frente al delito y que las compañías privadas también tengan algún tipo de responsabilidad sobre este fenómeno, que no nos vemos, que no nos escapamos a este. La idea es que todas las áreas de una compañía están definitivamente propuestos a que haya algún tipo de corrupción. Hay unas áreas mucho más sensibles, hemos visto en áreas de compras y bodegas propuestas de seminarios si entra como proveedor para temas de salud, hemos visto viajes, hemos visto pues pago de bolsos, etcétera. Y definitivamente el video que les voy a mostrar, y quiero dejar la aclaración, lo hago simplemente en temas académicos, es un video público, pido excusas si la marca está acá presente, pero definitivamente nos ilustra un poco lo que les quiero mostrar frente a la corrupción privada. Buenas tardes. El día de ayer, con el apoyo del Grupo Gaula de la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación logró la captura del señor Pedro Jorge Márquez Silvestre da Costa Coelho. El señor se desempeñaba como director de operaciones de la empresa ARA a nivel mundial, empresa registrada en Colombia como Jerónimo Martins Colombia SAS. El ciudadano portugués es señalado por el ente investigador de pedir dádivas a algunos contratistas, dádivas que oscilaban entre los 50 millones de pesos y los 80 millones de pesos a cambio de adjudicar contratos de construcción de las tiendas en Colombia. Adicionalmente, el señor da Costa habría solicitado a uno de los constructores el pago de 20 millones de pesos a favor de su cónyuge y la inclusión de esta en la nómina de la empresa sin que haya evidencia de que fuese a trabajar. De acuerdo con los elementos materiales probatorios recaudados por la Fiscalía, Silvestre da Costa Coelho, al parecer, llegó al punto de exigir a uno de los contratistas el arreglo y remodelación de su residencia, un lujoso apartamento situado al norte de la ciudad de Bogotá. El detenido en este momento está siendo presentado ante un juez de control de garantías a efectos de imputarle los delitos de corrupción privada y constreñimiento para delinquir. Hasta el momento, los investigadores han documentado 2 denuncias contra el directivo de la multinacional y se ha constatado que habría solicitado pagos retroactivos por tiendas ya construidas, es decir, presuntamente exigía dinero a los contratistas que entregaban las obras al día con la amenaza de no permitirles participar en la adjudicación de la construcción de otras tiendas. Es lo que tenemos que informar. Bueno, entonces, conforme al video que acabamos de ver, definitivamente vemos filtración de información confidencial, operativa y financiera de las organizaciones, favorecimiento en los procesos de contratación privada y adjudicación para que se favorezca un proveedor específico, entre muchas otras. Nuevamente les pregunto, ¿cuántos son los sobrecostos en su empresa por temas de corrupción frente a todo el tema de escogencia de proveedores? ¿Cuánto es los riesgos frente a multas o sanciones, frente a que haya algún tipo de soborno a algún funcionario público para obtener licencias y demás?
La corrupción nos dice que tiene 3 elementos: la existencia de una relación de poder o confianza, el desvío de poder y la obtención de un beneficio particular. Y es que el delito de corrupción privada como tal nos dice el código que es el que directamente o por interpuesta persona prometa, ofrezca o conceda a directivos, administradores, empleados o asesores de una sociedad o asociación o fundación una dádiva o cualquier beneficio no justificado para que le favorezca a él o a un tercero en perjuicio de aquella. Señores, y es que el delito de corrupción privada es de mera conducta. ¿Qué significa eso? Que en el momento que yo ofrezca o conceda, inmediatamente se materialice el delito, así no haya un resultado, es decir, así la persona no acepte y no disfrute el viaje que yo le esté ofreciendo, o en el momento en que yo solicite o acepte una dádiva, inmediatamente así no haya como tal disfrutado o tenido el resultado de la parte económica, también ya me veo inmerso en el delito de corrupción privada. Entonces, hay un tema muy importante y es que muchos contratistas alzan la mano frente a que yo pagué dádivas porque a los 5 años, 3 años les quitaron el contrato y ahí sí quieren denunciar que efectivamente pues él dio dinero durante un tiempo para tener el contrato. Es tan culpable como el que lo solicita como el que paga, motivo por el cual la invitación es que ¿qué está haciendo usted en su compañía para desterrar la corrupción privada? ¿Qué estamos haciendo para que efectivamente no sucedan todo este tipo de modalidades que aparecen aquí escritas? La recomendación es que tengamos unos canales de denuncia efectivos, donde les expliquemos a los trabajadores y a los contratistas que si usted calla puede ser cómplice del delito, darles canales inclusive web donde ellos puedan denunciar de manera anónima y se investigue todo este tipo de actos en las compañías. También definitivamente debemos crear políticas de ética, políticas anticorrupción, donde me generen a mí un marco a seguir frente a toda mi comunidad, que son accionistas, clientes, competidores, contratistas, comunidades y vecinos, empleados, legisladores, proveedores, inversionistas y medios, cómo yo debo actuar directamente con nombre de la empresa. Y frente a las políticas anticorrupción, yo debo declarar como compañía que yo no acepto y tengo cero tolerancia a la corrupción, y esto es una recomendación que se hace con todo un programa de compliance. Como les digo, ese tema es muy largo, pero simplemente estoy tocando el delito de corrupción privada. También recomendamos toda una estrategia interna de endomarketing, y es que frente a los empleados debemos los valores corporativos fortalecerlos. Temas tan importantes como el que ustedes ven aquí, algunos de nuestros clientes: yo cuido mi trabajo y tú, yo no arriesgo mi futuro por una mala decisión. Y creo que estos programas donde a través de protectores de pantallas, mensajes de texto, muchos temas que podemos utilizar actualmente, pues les recordamos el manejo y el uso adecuado de las herramientas, de que no pueden utilizar sus herramientas para título personal, por ejemplo, la gente que maneja vehículos. Y definitivamente esto va acompañado con un tema de entrenamiento. Hay uno que puntualmente nos parece muy importante, y es enseñarle a los trabajadores cuál es una estructura criminal. Que definitivamente no todos respondemos en calidad de autor, que autor es el que comete el delito, sino el determinador, que es el mal llamado autor intelectual, es esa persona que cranea, mira todo el delito, pero no participa en él, también responde, y también responden los cómplices que brindan información o que aún sabiendo que se está cometiendo ese tipo de delitos no dicen nada. Y esta es la manera de decirle que los trabajadores sepan y no nos digan en un futuro: yo no sabía que esto era un delito y yo por eso me quedé callado. También está el delito de favorecimiento, que es el que tenga conocimiento de la comisión de la conducta punible y sin previo ayudar a eludir la acción de la autoridad o entorpecer la investigación. Como ejemplo nomás, dado que el ejemplo que voy a poner estas personas salieron absueltas, y a la tesis de la fiscalía del famoso caso de la niña Juliana Zambonilla, donde se estaba investigando a los hermanos de Rafael Uribe Noguera por el delito de favorecimiento, pero lo pongo como ejemplo, pero esas personas salieron absueltas. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues aprovechar toda esta contingencia para construir estos programas de cumplimiento, de ética, blindarnos frente al tema de la corrupción. ¿Cuánto vale una multa por todos estos temas de SARLAF? Y yo creo que hacer un muy buen programa de cumplimiento me permite a mí reducir muchos costos en la operación, y así lo han visto compañías muy grandes en el país.
Ahora, frente al tema de prevención, les quiero dar un tema de las pérdidas asociadas al no pago de pólizas. Y esto lo he visto en todo mi ejercicio profesional, y es que les pregunto aquí a los señores de prevención y seguridad, ¿cuántos de ustedes conocen las pólizas y los detalles para que la póliza pague frente a algún tipo de siniestro? Asimismo, si ustedes hacen parte de la negociación de las pólizas en las materias de siniestros y si participan frente a los requerimientos de las aseguradoras. Asimismo, en caso de un siniestro, el conductor, el empleado, está libre para efectivamente poner la denuncia o algún tipo de seguimiento jurídico. ¿Por qué los digo? Porque hemos encontrado en estos grandes siniestros atracos, piratería terrestre, intrusiones a las bodegas por modalidades de ventosa, que siempre se desconoce como tal lo que tiene que ver con la póliza previo a la ocurrencia del siniestro. Muchas veces hay incumplimiento de la póliza, radicación de denuncia de empleados sin el seguimiento de abogados especialistas para la materia. Muchas veces vemos en las denuncias temas subjetivos de los empleados que los colocan dentro de la denuncia. Decían, por ejemplo, yo creo que ellos ya sabían a lo que venían, tenían todo calculado, ya tenían llaves. Ese tipo de temas subjetivos que dicen los empleados pues son muy graves, porque inmediatamente puede haber algún tipo de infidelidad interna. Y les pregunto a ustedes, ¿cuándo paga una póliza por infidelidad interna? Solamente la paga cuando haya una condena en firme en contra del trabajador, es decir, que así lo hayan condenado, pero si este trabajador apela, hasta que no esté ejecutoriada la sentencia, no paga la póliza, es decir, que es la parte más difícil para pagar. Veamos algunos ejemplos. Este es un caso, yo les quiero contar que un cliente de nosotros nos pidió apoyo en Guayaquil, Ecuador, con el hurto de un contenedor en el mes de diciembre que llevaba licores, cigarrillos, perfumes y chocolates. Este contenedor, cuando me piden el apoyo, yo realmente pensé que como jurídica no iba a poder tener un apoyo más allá de ir a acompañar a la persona que estaba conmigo, que claramente era de seguridad y iba a hacer la investigación ya en materia de security. Y cuando empiezo a revisar todos los documentos del siniestro, lo primero que veo es que en la denuncia, como ustedes ven ahí, dicen que la empresa de vigilancia manifiesta que le hurtaron unas armas de fogueo y la póliza exigía custodio armado, entendido con arma de fuego y no de fogueo. En este siniestro, todo lo que debía salir mal, salió mal. La empresa de vigilancia no era una empresa de vigilancia constituida en el Ecuador, estaba en el proceso. Fue escogida realmente por costos, más no porque cumplía con los requisitos de ley. De manera adicional, la empresa transportadora tenía vencida todas sus certificaciones y el conductor tenía antecedentes por contrabando en el Ecuador. Este es un ejemplo de cómo esta denuncia dificultó el pago de la póliza de este siniestro. Ahora, en Colombia, dentro de nuestros procesos de assessment, he visto muchos requerimientos de las aseguradoras, por ejemplo, como exclusiones en caso de que se cometa un hurto, ellos no pagan. Por ejemplo, esa que está subrayada acá, si durante el tiempo de pernoctación el vehículo no se encuentra en un parqueadero vigilado y cerrado. Y yo les pregunto a los señores de logística y carga que están presentes en esta reunión, ¿cuántos parqueaderos Buenaventura, Bogotá, tienen este tipo de características? En algunas vi, por ejemplo, que tienen que tener videovigilancia cerradas, y es que si el vehículo pernocta de esa manera, inmediatamente pues la póliza no paga. Entonces, también otro caso ejemplo es que, no sé si ustedes sabían que un programa de prevención de pérdidas luego de un siniestro donde efectivamente la aseguradora cubre el evento puede reducirle costos en los pagos de la prima. Y esto ocurre principalmente, pongo el ejemplo de un cliente de nosotros que distribuía celulares, que tuvo unos siniestros muy grandes, unos hurtos de película a un producto tan sensible en este país. Y él, a través de todo este programa de prevención de pérdidas que implementó, donde cerró sus riesgos y sus brechas, definitivamente logró que la aseguradora bajara la prima, demostrándole que él ya había cubrido los riesgos. La aseguradora llegó a tal punto a exigir en el proceso de negociación de la póliza que solo la pagaba si efectivamente se transportaban los celulares en carros blindados.
Entonces, la idea es que no esperemos para que nos ocurra un siniestro, sino efectivamente podamos revisar la operación, gestionar la operación antes de. Los jurídicos tenemos mucho que trabajar con la parte de seguridad y estos son 3 ejemplos, pero seguramente habrán muchos más. No sé, Mayor, Carlos, voy a pasar ya a la parte redactiva de prevención de pérdidas si queremos hacer algunas preguntas frente a este tema. Sí, doctora Melissa. Ahí ya tenemos varias preguntas. No sé si tomo una aquí y Sí, señor. se la comunico. Listo. La primera dice acá, la dice el señor Luis León. Cuando se presenta el hurto interno, ¿es catalogado como abuso de confianza? Bueno, el hurto interno puede ser hurto agravado por la confianza, es un agravante directamente y tenemos que dejarlo configurado dentro de los procesos penales. ¿Y cómo se configura? Cuando se demuestra el vínculo contractual entre el empleador y el empleado a través de su contrato de trabajo. Esa es la manera de hacerlo. Tenemos otra que dice el señor Oscar Eduardo Benítez Tobar. Y muy importante esta pregunta, doctora. ¿Qué tan legal es el descuento por nómina de un elemento hurtado o perdido, el cual sirve para desarrollo en una labor y está bajo su responsabilidad? ¿Esto debe ser puesto en conocimiento cuando se logre un contrato? Bueno, eso pasa mucho con las empresas de retail que manejan temas de inventario. Entonces, yo no le puedo indicar responsabilidad a un trabajador si yo no se la doy mediante su contrato de trabajo o mediante sus funciones, y eso nos pasa mucho también a los abogados penalistas. Siempre llegan y nos dicen, yo quiero despedirlo con justa causa porque resulta que yo, no sé, la merma permitida era tanto, tal porcentaje, pero la merma de este mes se descontroló, lo que quiere decir que eso hubo hurto interno. ¿Qué es lo que pasa? Efectivamente, si yo le doy al trabajador dentro de su contrato de trabajo, le digo que su responsabilidad es el inventario, pero no solamente se lo digo, sino también le doy todas las herramientas para que él cuide el inventario. Cuando llega el momento de efectivamente ver la merma y el inventario no se cuidó y hay una mala gestión, yo sí puedo llegar a despedirlo con justa causa. Inclusive puedo llegar a tener cláusulas dentro de mi contrato de algún tipo de descuento, pero si yo le doy las herramientas para que lo haga. Yo no puedo indicar responsabilidad de cuidado de inventario si efectivamente pues no le he dado las herramientas al trabajador para que cuide el inventario que le estoy dando. Doctora Perfecto. Melissa, qué pena, mi mayor, es que en el chat varias personas han preguntado, y ese punto sí me gustaría que quedara claro, doctora Melissa, porque dicen preguntan que si todos los hurtos realizados por colaboradores se tipifican como abuso de confianza y no como hurto. No, realmente el abuso de confianza y el hurto, lo que nosotros normalmente manejamos es un hurto agravado, pero por la confianza. El abuso de confianza se tipifica más para lo que cuando se le dan a ustedes un objeto y usted abusa, se le pone en custodia a usted un elemento y usted abusa de ese elemento y ahí se pueden haber diferentes tipificaciones, pero lo más importante es que se agrave y que se dé el agravante dentro de la tipificación del hurto. Ustedes saben que uno le pone de conocimiento a la Fiscalía las circunstancias de tiempo, modo y lugar, y realmente quien hace la tipificación del delito es la Fiscalía General de la Nación. Entonces lo que tenemos que darles todas las herramientas posibles para que la Fiscalía vea si hay hurto, vea si hay acceso abusivo a sistemas informáticos, como por ejemplo cuando cogemos y en nuestro computador o nuestros sistemas pasamos información, vea si efectivamente hay corrupción privada, vea si hay utilización de información privilegiada. O sea, hay un abanico de delitos y así como nosotros le pasamos esta información a la Fiscalía, son ellos quienes tipifican qué delito, frente a qué delito estamos, dependiendo de las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Mi mayor, ahí le preguntan que si ahí es donde aplica la proforma. Sí, claro. Vea, aquí es muy importante lo que acabo de decir la doctora, y lo mismo lo dice la Corte Constitucional. En el delito del hurto, el legislador ha empleado el verbo rector apoderarse, mientras que en la expresión verbal que precede la conducta del abuso de confianza es apropiarse. O sea, el abuso de confianza es, yo me quedo con el elemento pues para usufructuarlo, y en el caso del hurto, nunca se va a quedar con el bien o con el elemento, sino simplemente hace una transacción porque considera que va a tener a cambio un dinero. Y claro, cuando se presenta el hurto, se puede utilizar la proforma
no solamente para el hurto, sino para la estafa, abuso de confianza, daño y demás, porque dentro de la misma empresa puede dañar ciertos elementos. Sí, la idea es que ya lo vamos a ver aquí en esta parte reactiva, les voy a contar un poquito más de la parte ya de denuncia y de judicialización de infractores. Sigo, si quieren dejamos más preguntas al final. La idea ahora sí es que cuando ya tenemos toda una parte de prevención de pérdidas, ya hablemos de la reacción, que es la parte donde entramos los abogados penalistas. ¿Qué hacemos los abogados representantes de víctimas, que en este caso son las compañías que sufren un sinfín de delitos por parte de externos e internos? Es acompañarlos en todo el proceso de judicialización ante la fiscalía, el proceso de denuncia, representarlos en audiencias. Y esto es muy importante y les quiero decir que esto tiene que tener un criterio y es la invitación. Seguramente la posición que vamos a mostrar es una posición de empresa, pero habrán muchas otras y lo digo con mucho respeto. Y es que la judicialización tiene que tener criterio. La judicialización no puede ser judicializar por judicializar y llenar espoas por llenar espoas. Antes lo que pasaba era que se investigaba, si un infractor me hurtaba 20 veces, tenía 20 fiscales abiertos con 20 investigadores criminales. La efectividad de los procesos penales se da gracias a la acumulación de procesos. Es que si hay una organización criminal que lleva 20 eventos, esos 20 eventos deben investigarse como un todo, y eso hace parte de la estrategia de nosotros. Hay que clasificar los procesos jurídicos también, porque también hemos visto de que cuando vamos a licitar a compañías nos dicen tengo 5.000 procesos penales abiertos, y es cómo gestiono 5.000 procesos penales abiertos. A todos es la misma, es el mismo resultado, no puede ser, toca estudiarlos y ya les vamos a mostrar como cuál es nuestra clasificación. Debemos irnos por los reincidentes, por los recurrentes, que también les explicó el mayor Gualteros, y por las organizaciones criminales que atacan a la compañía. También es muy importante que en esta clasificación pues hay casos, por ejemplo, en materia de judicialización de infractores, que nosotros sabemos que no van para ningún lado por temas de cuantías, porque la persona no era reincidente. Pues yo no voy a exigirle a la fiscalía que ese caso avance, simplemente nuestra estrategia es buscar algún tipo de indemnización a la marca, a la empresa, para que por lo menos haya una sanción en que me devolvió el dinero de lo que se hurtó, pero pues que la fiscalía archive el proceso, no hay ningún problema. Ahora, esos procesos probables, donde hay elementos materiales probatorios, donde es un reincidente, esos son los procesos que yo voy a gestionar para que se mantengan abiertos y para que efectivamente lleguemos a una condena frente a este tipo de procesos. Como el mayor lo comentaba, el proceso de proforma que se explicó en otra ponencia, que daría también para 2 días de seminario mayor, porque el proceso de judicialización da mucho para hablar. Uno de los temas más importantes es que sí se puede judicializar empleados que hurten temas donde la marca sea como tal la víctima. La idea es que nosotros como Plus no solamente diligenciamos proforma en puntos de venta, hablando ya de comercio, sino también acompañamos a la Policía Nacional hasta la URI para efectivamente averiguar si esta persona es reincidente o no y velar audiencia. ¿Qué significa velar audiencia? Estar al día siguiente en la fiscalía desde las 6 de la mañana, señor fiscal, lleve la audiencia porque esa persona es un reincidente, cometió el delito de esta manera, me ha hurtado 20 veces, les llevamos memoriales escritos y así hemos logrado unos resultados muy importantes. Carlos, en su intervención de confiabilidad y en temas de investigación, nos decía que no todas las investigaciones son penales, pero definitivamente las investigaciones que tengan que ver con temas de judicialización y denuncia deben estar direccionadas por un abogado, y nosotros los abogados trabajamos mancomunadamente tanto con los investigadores judiciales como con los investigadores privados que trabajan en nuestra compañía, que nos ayudan a recolectar todos esos elementos materiales probatorios. Si yo quiero que un delito, un hurto avance en fiscalía, pues hago el fotograma del video, el paso a paso donde se ve que esta persona ingresa, hurta el producto y sale, y esto le ayuda a cortar tiempos de la fiscalía y lograr imputaciones mucho más rápidos y que el proceso avance. El mundo cambió, que es parte del seminario, e insisto que debemos tener criterio para los procesos de judicialización, no es judicializar por judicializar. También no todo es penal, motivo por el cual debemos dar aplicatividad al Código de Convivencia y Policía. Veo que muchas veces un comparendo duele más a un infractor
que ni siquiera el proceso de judicialización. Entonces, si el infractor no salió y hay algunas conductas en contra de la convivencia, demos aplicación a este Código de Convivencia y Policía. Nosotros como compañía sí recomendamos establecer una cuantía de judicialización. Yo sé que esto es cuestionable porque el delito de hurto no tiene cuantía. Yo puedo judicializar de 1 peso en adelante, pero la idea es trabajar mancomunadamente con la Policía Nacional y con la Fiscalía, y pues hemos recibido muchas quejas en estos meses de trabajo donde muchas compañías llevan a judicializar temas de personas que no son reincidentes y que se estaban hurtando desde un chicle o unas papas. Por eso insisto que la judicialización es de criterio, no llenarnos de espoa, acumular los procesos y trabajar mancomunadamente con las autoridades, que es la única manera de lograr unos resultados importantes. Esta diapositiva en la parte de arriba, ustedes observan estas personas, tenemos más de 150 personas con prohibiciones de ingreso al comercio como víctima, porque ya muchos jueces han entendido y no les prohíben el ingreso solamente a un establecimiento comercial, a una marca, sino al comercio en general. Hemos obtenido estas medidas en la ciudad de Medellín. Asimismo, hemos visto en los procesos de judicialización del comercio, donde normalmente se cree que son cosas muy sencillas y de bagatela. Por ejemplo, esta mujer que llegó embarazada a la URI llorando que tenía 8 meses, que por favor no la judicializaran, y al día siguiente ya no estaba embarazada. La de arriba, alias la Chiqui, que tenía una circular azul de Interpol y estaba hurtando juguetes en uno de nuestros clientes. Y hay un tema muy importante y es la estrategia de receptación frente al video que les estoy mostrando. Esto fue un allanamiento que se hizo en el centro comercial de Naranjo, en la ciudad de Bogotá, donde habían 2 bodegas subterráneas llenas de mercancía hurtada. Estos mecheros, usted podía llamarlos y pedirles directamente algún tipo de ropa, ellos la tenían con la talla. Nosotros participamos en nombre de un cliente, habían muchas marcas más, pero ahí se quedó ropa de muchas marcas que no hicieron parte de este allanamiento. Y es a dónde va todo eso que hurtan, por ejemplo, en el comercio. Pues claramente hay unos receptadores que piden toda esa mercancía. El mundo cambió y hay una nueva sentencia que no ha salido, y por eso no me quiero referir a ella muy a fondo, porque no conozco bien la sentencia, porque no ha salido, pero es un comunicado de la Corte donde efectivamente demandan una norma donde dicen que el derecho penal es de acto y no de autor, motivo por el cual todas las aprehensiones, si no son debidamente legalizadas, esto es decir, ante un juez de control de garantías, no se deben tener en cuenta en el momento de la solicitud de la medida. Esto en Bogotá, en las mesas jurídicas, hemos visto que tiene diferentes aceptación por parte de los fiscales. Unos dicen, hasta que no salga la sentencia, pues yo no la puedo aplicar, pero ya hay jueces que ni siquiera me reciben los infractores. Y quiere decir que antes yo podía ir ante un fiscal y decirle, mire, Eusebio Díaz, que era el señor más reconocido del comercio, un adulto mayor que tenía 60 entradas a URI, Eusebio Díaz, efectivamente, por la recurrencia del delito, es un peligro para la víctima, para la sociedad, y podía llegar a sustentar una medida, pero ya esas 60 entradas solamente me van a valer las que son legalizadas ante un juez de control de garantías. Esto nos quita un poco el acceso a la justicia y a los jueces, a la parte de comercio. Esto no aplica para otros sectores, efectivamente, pero por eso las judicializaciones ahora tienen que ser detalladas. Tenemos que lograr que efectivamente se configuren los calificantes, la bolsa biónica, que violaron seguridades electrónicas, que hay, por ejemplo, en las clonaciones de tarjetas, los hurtos por medios informáticos. O sea, llegó el momento de que efectivamente todo el material probatorio tiene que ser tan bueno para que la Fiscalía diga, miren, acá no es solamente un hurto, sino, por ejemplo, cuando utilizan menores, hay un uso indebido de menores para comisión de delitos con una pena mínima que ahí ya nos queda de 10 años y ahí sí tenemos acceso ante los jueces. Con Plus hemos tenido, pues, en 3 años de operación hemos tenido más de 3.000 casos atendidos. Somos pioneros en las medidas no privativas de la libertad de prohibición de ingreso, porque consideramos que la realidad de Colombia no es dejar a todo el mundo en establecimiento carcelario. Y definitivamente el Consejo, frente a lo que el mayor Gualteros exponía en su ponencia, y lo que hemos visto, es que las problemáticas de cada uno de sus sectores se tienen que trabajar en equipo.
un trabajo mancomunado entre policía, fiscales, jurídicos, analizando todo lo que tiene que ver con las bandas criminales, porque las mismas bandas que atacan el sector logístico, a una transportadora lo atacan a otra, analizando toda la información que se tiene frente a las modalidades delictivas. Y hay un tema muy importante, lo quiero poner de presente, y es el trabajo mancomunado entre la empresa privada y la Policía Nacional. Yo lo digo por el caso puntual que tuvimos con celulares. Desde nuestros clientes encontramos una nueva modalidad que se llama blanqueo de celulares, y es como a través del servicio técnico autorizado ingresan celulares para ser tramitados por garantía y salen celulares nuevos sin ningún tipo de reporte. Esta modalidad, cuando llegué a Cali, nadie me la quería atender precisamente por la complejidad de la parte técnica, y los investigadores me dijeron: bueno, doctora, ¿usted cómo quiere que yo lleve un caso si no me capacitan y no me entrenan frente a la parte técnica de las marcas? Y es ahí donde las marcas tenemos una responsabilidad por parte de la empresa privada a mostrarle a fiscales y a nuestra Policía Nacional cuáles son esas nuevas modalidades. En el comercio con el mayor Walter hicimos un trabajo muy importante de capacitar estaciones de policía, y asimismo la nueva directora de la estrategia de Hurto Comercio, la mayor Jenny Ramírez, también está dispuesta a continuar esta capacitación constante, pues dado que hay mucho movimiento de personal. Entonces, esto es una responsabilidad de la empresa privada, y así como cuando llegamos con hurtos informáticos y representantes de marcas de temas de plataformas, pues las fiscales también nos dicen: explíqueme cómo funciona la plataforma para yo poder manejar este tipo de delitos. Frente a los medios de comunicación, también recomendamos que expongamos estas problemáticas en medios de comunicación, muestren a través de expertos estas problemáticas. Este video que les voy a mostrar, el caso que se está exponiendo ahí no es de Plus, es de una marca muy prestigiosa del sector retail y de un investigador que le tengo mucho aprecio, se llama Walter, pero los medios de comunicación nos buscaron para que efectivamente habláramos un poco de la modalidad. Entonces, ahí se los muestro. En pantalla lograron identificarlas y judicializarlas. Me encuentro con Melissa Franco, usted es representante de todas estas tiendas de cadena, de grandes superficies. ¿Cómo funcionan estos clanes familiares? Bueno, Diana, buenos días. Definitivamente es muy frecuente encontrar clanes de familias dedicados a cometer delitos. Efectivamente, la abuela, el hijo, la nieta han dedicado o han naturalizado el delito como forma de vida. Estos clanes familiares están en todas las modalidades delictivas, pero principalmente están arraigados en el delito de hurto, como en este caso en el hurto a comercio, así como en el delito de tráfico de estupefacientes. Bueno, dicen las autoridades que mensualmente cerca de 20 millones de pesos robaba esta presunta organización delincuencial, pero ¿cómo lo hacían? Pues vamos a mostrarles aquí en cámara a través de estas fajas. Se ponían estos elementos que son aluminio con los que se hacen las famosas bolsas biónicas. Se lo introducían, se lo ponían en el cuerpo y de esa manera empezaban a meter los productos. Pasaban desapercibidos porque cuando pasan por el sensor que tienen estos supermercados pues no logran detectarlos. Dicen las autoridades que además utilizan chaquetas gruesas para evitar que las autoridades logren evidenciar que llevan toda esa cantidad de productos. ¿Cuáles son los productos que más se roban? Definitivamente los productos de aseo personal, los productos cárnicos, pero es muy importante, Diana, establecerle a los ciudadanos que en caso de que capturemos a un infractor en flagrancia con una bolsa biónica como la que estamos viendo, pues es importante ponerlo en conocimiento de la Policía Nacional. ¿Por qué? Porque la Policía Nacional debe embalarlo, trasladarlo a la URI para que la Fiscalía tenga elementos de juicio, de no hablar de un hurto agravado, sino un hurto calificado precisamente por violar seguridades electrónicas, y podamos obtener una medida de aseguramiento. Muchísimas gracias. Pues dice Fenalco que cerca... Bueno, este es un ejemplo de cómo mostrar una problemática frente a un caso que se presenta. Ahí ustedes saben que la empresa de seguridad y vigilancia Selecta tiene todo un programa de confiabilidad con Carlos, que es su gerente, que les puede acompañar en todo este tipo de investigaciones, pero sí debemos como tal mostrar este tipo de situaciones que viven las compañías, unirse de las empresas de servicios públicos y mostrar la problemática en servicios públicos, la problemática en logística y transporte, porque definitivamente si mostramos las problemáticas aisladas y es un problema que cada uno está investigando, pues unidos somos más fuertes para enfrentar a la delincuencia. Ya para terminar, definitivamente, dado que hay un comercio electrónico que va a crecer, cuando pase toda la contingencia, también las personas no se van a abalanzar a los puntos de venta. Se hacen muchas recomendaciones, por ejemplo, de no manejar tanto efectivo. Van a haber pagos
cada vez más con temas transaccionales, tarjetas de créditos, códigos QR. La idea es que enseñémosles a nuestros empleados cómo es el debido protocolo, por ejemplo, de manejo para eventos transaccionales, evitando temas de hurtos. Seguramente los delincuentes van a aprovechar las instancias. Asimismo, comuniquemos desde la parte externa que efectivamente van a ser judicializados si llegan a cometer un hurto en nuestras compañías. Y esa es la ponencia. Sé que toqué muchos temas, pero quería hacerle un esbozo frente a toda la parte jurídica de prevención de pérdidas, y seguramente habrá muchos más temas de delitos, de ciberdelitos, y ya nuestra Policía Nacional y los expertos pues hicieron todo un esbozo frente al tema. Agradezco muchísimo su atención y quedo súper pendiente a lo que requieran. Ahí no están los datos de contactos como directora de unidad de negocio, y les agradezco muchísimo por conectarse el día de hoy y por estar presente en la ponencia. Entonces, no sé si tenemos más preguntas. Meli, si quieres me regalas, porfa, vas ahí a panelistas, vas a participantes. Ya voy. Participantes, listo, ya. Luego en panelistas, y me das a mí el mando. Ya voy. Y ponemos a algunas de las personas a que nos hablen.